En nombre de la Universidad Austral de Chile y del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México, les damos la bienvenida al seminario Nuevos Paradigmas, Investigación Académica con Perspectiva de Género, actividad que se inicia a las 17 horas Chile y a las 14 horas México. Esta actividad se enmarca en el proyecto INES, Innovación en la Educación Superior, Conocimiento más Género Watch, creando cultura en I+D más I+E con perspectiva de género y enfoque interseccional desde el sur austral, ejecutado por la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y Creación Artística Watch y financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ANID a través de su concurso INES Género 2022. Este seminario consta de 4 conferencias virtuales que iniciaron en junio de este año y continúan hasta enero del 2026, con el propósito de generar un espacio para abordar las distintas estrategias y metodologías para la incorporación de la perspectiva de género en la investigación, promoviendo prácticas inclusivas, críticas y transformadoras. El día de hoy asistiremos a la tercera conferencia de este seminario denominada Análisis cualitativo en la investigación con perspectiva de género, a cargo de la especialista Edith Ortiz, para luego seguir con nuestra última conferencia, la publicación en revistas académicas feministas, que estará a cargo de la doctora Hortensia Moreno. El proyecto INE Género Watch tiene como principal propósito implementar un plan de desarrollo para la equidad de género en I+D más I+C con foco en el establecimiento de capacidades institucionales que resulten en la disminución sistemática de las brechas de género al interior de la universidad, a través de la planificación y ejecución de acciones de promoción, fomento, monitoreo y sustentabilidad con perspectiva de género e interseccionalidad. Este proyecto se alinea además con los procesos de acreditación institucional, apuntando a complejizar las dinámicas del quehacer académico, reconociendo a las HACS, humanidades, artes y ciencias sociales, y a la incorporación de la perspectiva de género como parte del entramado para la producción de nuevos conocimientos con pertinencia territorial. Invitamos a continuación a la doctora María José Bello, directora del proyecto y del Departamento de Creación Artística de la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y Creación Artística UACH, a darnos la bienvenida. La doctora Bello es periodista, magíster en estética audiovisual y doctora en artes y educación. Desde el año 2007 ha estado involucrada en la programación y formación de audiencias en festivales de cine tanto en Chile como en Francia, participando en eventos reconocidos como Cine Latino Toulouse, Cine España Toulouse, FIC Valdivia y el Festival de Cine en Ovalle. Además, es coinvestigadora del proyecto Fondesit titulado Afecto, Normatividades de Género y el Audiovisual, transformando el conocimiento de la vida normal. Directora, por favor, le invitamos a entregar un saludo inicial. Hola, muy buenas tardes a todas. ¿Se escucha bien? Muy bien, se escucha Ah, bien. gracias Alejandra. Bueno, muy contenta de estar compartiendo este espacio virtual entre Chile y México. Bueno, a mí me toca liderar la última parte de este proyecto INE Género de la Universidad Austral de Chile, en el cual ya en los últimos años se han realizado otras actividades también en colaboración con el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Me parece muy relevante poder generar estos lazos a nivel latinoamericano. Y en ese sentido quería agradecer también, bueno, a Edith Ortiz, a la investigadora Edith Ortiz, también a Hortensia Moreno, quien va a impartir la última conferencia virtual en el mes de enero del próximo año sobre publicación en revistas académicas, que también mencionaba Alejandra, y también a Patricia Piñones y Erendira Yadira Cruz, investigadoras también del CIEC, quienes vinieron el año pasado y ofrecieron distintos cursos sobre pensamiento crítico de la investigación con perspectiva de género, investigación con perspectiva de género, además de un taller de pedagogías de la escucha, que fue muy interesante y muy inspirador también para el trabajo aquí en nuestra universidad. Así que, bueno, nada más saludar, agradecer y celebrar esta colaboración que espero siga sumando frutos durante este proyecto INE Género y más adelante también.
Muchas gracias, directora, por sus palabras. Presentamos ahora entonces a nuestra conferencista principal, Edith Ortiz, quien es licenciada en Economía y especialista en género en la economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Actualmente es técnica académica en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género CIEG de la UMAD, donde la ha participado en proyectos de investigación y de difusión cuantitativa como presencia de mujeres y hombres en la UNAM, una radiografía 2012 y 2015, medidas para la inclusión social y equidad en instituciones de educación superior en América Latina, MISEAL, tendencias de género, Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en las Instituciones de Educación Superior, ONIGES, micrositio COVID-19 y género, encuesta sobre condiciones de igualdad y equidad de género en la UNAM, así como boletines estadísticos denominados números y género, entre otros. Fue integrante del Grupo Asesor de Corresponsabilidad de los Cuidados en la UNAM, creado por la Coordinadora para la Igualdad de Género SIGU, y participó en un proyecto interuniversitario con la Red de Consejeras y Expertas de México, impulsada por el Centro de Investigación de la Mujer en Alta Dirección, CIMAD, del IPADE. En 2023 recibió un reconocimiento por su colaboración en los programas y proyectos de la Coordinación para la Igualdad de Género y acompañamiento en el diseño de políticas públicas de igualdad de género en la UNAM. Les recordamos a quienes están participando de esta sesión que durante la conferencia podrán ir dejando sus preguntas en el chat, sus comentarios, ya que al final de la ponencia tendremos un espacio especial para consultas. Por favor, profesora Ortiz, es suyo el micrófono. Muchas gracias. Voy a compartir mi presentación. Perdón. Ahí ya la están viendo. ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, se ve bien. Se Muy escucha un bien. poquito bajo, pero Ok, se ve bien ok. la imagen. Trataré de hablar más fuerte. Em, Bien, pues antes que nada, pues quiero agradecer la invitación, agradecer a todas las personas que están organizando estos eventos, este seminario. Y pues celebro esta coordinación de la Universidad Austral de Chile con la UNAM. También agradezco pues la presencia de todas las personas que están ahorita y que se dieron el tiempo para estar aquí en esta sesión. Voy a iniciar la presentación, no sin antes poner mi cronómetro para no pasarme. Bien, esta sesión se llama Análisis cuantitativo en la investigación con perspectiva de género. Aquí la intención y el objetivo es ver de qué manera se pueden incorporar datos numéricos a las investigaciones con perspectiva de género. En este sentido, utilizarlo como una herramienta y también como un apoyo, ¿no? Para poder integrar datos, crear datos y mostrar datos, analizar datos que nos ayuden a las investigaciones que tienen perspectiva de género. El contenido que vamos a ver será la importancia de la incorporación de la perspectiva de género. Esto sería pues como a manera de recordatorio, ¿no? Y vamos a ver el uso de las estadísticas, ¿no? Como una técnica de esta metodología cuantitativa. Y para finalizar y para ejemplificar, pues vamos a ver cómo lo hemos utilizado aquí en el CIEG, hemos utilizado algunas de estas estadísticas. Bien, eh, ¿qué es la perspectiva de género? Bueno, pues en esta división que existe y esta asignación sobre el género de las personas, construido socialmente, lo que significa o lo que se le asigna a las mujeres, como esta parte de la feminidad y en esta parte a los hombres de la masculinidad. En esta asignación, pues vemos que no solamente tiene que ver con que se le atribuyan estereotipos, roles de género a las personas, ¿no? Eh, la- lo que vemos es que esta asignación va a marcar cómo nos vamos a relacionar, cómo vamos
a actuar, cómo tenemos que sentir. Entonces, sabemos que esta asignación de roles de género pues influye en la vida y en las personas, ¿no? Es la manera en la que las personas se tienen que comportar de acuerdo a esta asignación. Entonces, la perspectiva de género lo que nos ayuda es a mirar, en unos términos pues muy generales, a mirar cómo es que es esta interacción, ¿no? ¿Qué está pasando en la sociedad? ¿Qué es lo que sucede? Y esta mirada es justamente ver de acuerdo a esta diferencia que se hace de lo femenino y lo masculino. Sin embargo, la perspectiva de género no solamente es ver, ¿no? Y eso es muy importante entenderlo, no solamente ver y decir, bueno, así somos y así pasa, y bueno, es entender qué es lo que está pasando, ¿no? A través de estas asignaciones, también es analizar, ¿no? Analizar qué es lo que está implicando que haya estas asignaciones, estos roles, estos estereotipos. Y sobre todo, la perspectiva de género nos dice, pues, que hay que también abordar, ¿no? O sea, ten- no solamente entender, analizar, sino que es algo que se tiene, si hay un problema, si hay algo que cuestionar, pues también se abordar, ¿no? Y entonces nos ayuda a ver que pues todo esto que acabo de decir, pues son lo que genera desigualdades, ¿no? En una concepción pues más, eh, pues que podemos más formal decir que es un concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar y cuestionar pues estas discriminaciones y desigualdades de género, ¿no? Entonces, aquí es importante que entendamos que la perspectiva de género es el conjunto de todo esto, ¿no? Porque no solamente basta saber que existe algo, ¿no? O no solo basta saber que cuestionar nada más, ¿no? Esta es la parte importante que veremos más adelante que se tiene que incorporar pues a las investigaciones. Bien, esta desigualdades de género pues que causan y esta pues lo que se vive no solamente es que está presente, sino que también esta asignación de roles, estereotipos a la feminidad, a la masculinidad, pues está atravesada por estas relaciones de poder, ¿no? No solamente es que exista, sino que realmente en el fondo pues hay relaciones de poder. Y estas relaciones de poder están presentes porque hay un ordenamiento de género. Y este ordenamiento de género lo que nos mandata es cómo se tienen que comportar las personas de acuerdo a esta asignación de géneros en una sociedad, ¿no? Como cómo deben de comportarse las personas, qué reglas deben de asumir. Y en pues este ordenamiento de género, pues es donde se atraviesa todo, ¿no? O sea, está, por ejemplo, cómo se tienen que vestir las mujeres, cómo se tienen que comportar, cómo estas relaciones también personales, identidades de género, o sea, la feminidad tiene ciertas características que las mujeres tienen que cumplir, tienen que ser heterosexuales, tienen que vestirse bien, no tienen que ser provocativas, eh, y es una serie de mandatos que nos da este ordenamiento de género, al contrario de la masculinidad, ¿no? Que pues nos les dice a las personas que tienen que cumplir esa masculinidad, ¿no? Por el hecho de tener asignado el sexo biológicamente como hombres, pues tienen que cumplir con esa masculinidad, ¿no? Y este ordenamiento de género, pues está sustentado y pues lo sostiene un sistema patriarcal, ¿no? En el que hay estructuras que lo sostienen, lo mantienen, y entonces, pues bueno, las personas que no cumplan con estos mandatos, con estos ordenamientos de género, pues entonces van a quedar como ahí un poco en esta imagen abajo, ¿no? O sea, es que van sumando estas partes en las que no eres
pues no estás cumpliendo con este mandato de género, ¿no? Y entonces, pues bueno, en estas relaciones de poder que existen, pues entonces hay personas, que en este caso son las mujeres, en las que se han quedado pues relegadas y han vivido de diferente manera estas relaciones de poder. Algunas pues situaciones que pasan de acuerdo a este ordenamiento de género, pues es que existen desigualdades de género. Es decir, existe un montón, ¿no? Un montón, aquí puse algunas, pero también es importante decir que algunas pues están entrelazadas, algunas tienen que ver unas con otras, ¿no? Lo puse como lluvia de ideas, pero estas desigualdades de género a las que se enfrentan las mujeres en su mayoría, pues es la falta de oportunidades, el- es decir, que pues de acuerdo a estos mandatos, a este ordenamiento de género, pues hay falta de oportunidades, hay una baja participación en puestos de toma de decisión, hay una carga desproporcionada de trabajo doméstico y de cuidados. Es decir, que las mujeres, pues gracias a estos mandatos, gracias se puede decir, ¿no? No, pues los responsables de que las mujeres sean las que cuidan son estos mandatos, ¿no? Que están ahí porque se nos ha atribuido estas características de cuidadoras, ¿no? Y que más somos más emocionales. Entonces, esto ha hecho que pues las mujeres se hagan cargo mayormente de este trabajo y dejando de lado pues su vida personal, profesional, laboral, y pues esto tiene como consecuencias lo de arriba, que es la falta de oportunidades, y también lo de abajo, que es baja participación en mercados laborales, ¿no? Y cuando las mujeres pues entran también a los mercados laborales, también en un punto lo pueden hacer en mercados precarios, justamente porque hay una responsabilidad doble que se tiene que solucionar, ¿no? Entonces, em, también, pues, las mujeres también viven, pues tienen esta parte en la que sus sueldos, sus ingresos y la precariedad, pues, laboral hace que vivan también en la pobreza, ¿no? Y que también, pues, en muchas ocasiones, pues, no están accediendo a mercados laborales, ¿no? También no tienen autonomía y, pues, esta autonomía también en cierto punto también es reflejo de la violencia que pueden vivir, ¿no? También viven discriminación y la violencia puede estar en diferentes espacios, diferentes tipos. Y bueno, hay muchas cosas que se me fueron también en cuanto a las desigualdades que pueden vivir las mujeres. Em, Entonces, bueno, la perspectiva de género lo que nos da, como les mencionaba al inicio, es mirar qué está pasando, ¿no? Y en muchas investigaciones lo que se hace es incorporar esta perspectiva de género, ¿no? ¿Cómo se va a incorporar esta perspectiva de género? Pues no solamente viendo, ¿no? No solamente diciendo, bueno, aquí hay un problema, ¿no? Como les decía, la importancia de incorporar la perspectiva de género a la investigación es que se tiene que abordar, ¿no? No solamente podemos mirar, y la investigación justamente es mirar desde diferentes ángulos, pero sin soltar esta perspectiva de género, ¿no? O sea, hay problemáticas que sí se pueden abordar y decir, bueno, vamos a hablar sobre la pobreza y ver diferentes temáticas, ¿no? Pero cuando incorporamos esta perspectiva de género, tiene que ver con lo que mencioné muy rápidamente anteriormente, ¿no? Con estas desigualdades, con estas estructuras, con estos ordenamientos de género, con los mandatos, con estas relaciones de poder, ¿no? Entonces, eso es mirar la investigación con perspectiva de género, pero también abordar, ¿no? Analizar. Entonces, en cualquiera, a grandes rasgos, algunos puntos de la investigación, algunas fases de la investigación, eh, se puede incorporar esta perspectiva de género, ¿no? Por ejemplo, en el planteamiento del problema, en los marcos teóricos, en la recolección de los datos, en el análisis de los resultados, bueno, también y en la
en las preguntas de investigación, en los objetivos, etcétera, ¿no? Entonces, en la recolección de los datos también, en el análisis de los resultados, en las conclusiones, en los hallazgos y en las aportaciones, etcétera, ¿no? Entonces, esto es que una investigación tenga perspectiva de género. Eh, si una investigación, por ejemplo, es neutral género, o sea, en este sentido, en algún punto de estas fases de la investigación, pues se hace como que neutral género, no ve, no problematiza o ignora, o ahorita voy a decir por qué hablo de esto, corre el riesgo de producir desigualdades de género. Por ejemplo, en esta parte que es de la recolección de datos y que tiene que ver con lo que nos trae el día de hoy, es que cuando se ocupa una técnica de investigación, como por ejemplo las estadísticas, cuando en la recolección de los datos o la presentación de los datos simplemente se da un dato y no se analiza de qué se está hablando eh, o no tiene las características correspondientes, entonces ahí dices, bueno, sí, estoy haciendo una investigación con perspectiva de género, entonces no, porque estoy ignorando en ese punto esa recolección de datos, no está siendo neutra y entonces puedo ahí reproducir desigualdades de género, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta que cuando se habla de esta perspectiva de género se tiene que ver todo, un conjunto y en cada una de las fases puede estar presente y tiene que estar presente esta perspectiva de género. Una de las herramientas que podemos, una técnica que se puede utilizar para la investigación es el uso de las estadísticas. Y a grandes rasgos, pues las estadísticas es un conjunto de métodos y conceptos que permite analizar datos, interpretar resultados y tomar decisiones en situaciones de investigación. Esto, pues lo conocemos, se puede aplicar, pero en en este sentido, la investigación con la perspectiva de género, no podemos solamente decir o utilizar este concepto, ¿no? Necesitamos hacer diferentes estadísticas, ¿no? Generar diferentes datos. Y pues hay recomendaciones en las cuales pues a partir de ahí también se ha generado un interés por crear estadísticas de género y con perspectiva de género. Por ejemplo, el comité de CEDAW formuló recomendación general en la cual considera que la información estadística es absolutamente necesaria para comprender la situación real de la mujer en cada uno de los estados participantes, ¿no? Entonces, este tipo de recomendaciones de la CEDAW, alianzas entre ONU Mujeres, por ejemplo, aquí en México, en México con el INEGI, con antes lo que era Mujeres, entonces han permitido que se generen estadísticas de género, ¿no? Y esto es un paso muy importante porque precisamente pues no había información, ¿no? No había fuentes de información que nos dieran a conocer qué estaba pasando con estas desigualdades de género, ¿no? Entonces, a raíz de estas recomendaciones, pues se han generado mayores estadísticas. Y las estadísticas de género se definen como aquellas estadísticas que reflejan de manera oportuna las diferencias y las desigualdades en, en situación de la mujer y el hombre en todos los ámbitos de la vida. La producción de estadísticas de género implica el desglose de datos por sexo, otras características para poder poner de manifiesto estas diferencias o desigualdades. Esto es importante porque, como vemos, las estadísticas de género tienen pues estas dos cosas que son importantes. Una es que se generan estadísticas sobre la situación de mujeres y hombres, ¿no? O sea, es importante que se generen de los dos. Y la producción de estadística de género implica el desglose de datos por sexo.
más otras características, ¿no? Y entonces, inicialmente, para que sean estadísticas de género, tienen que ser de esa manera. Algunas características en general, lo que da que dan las recomendaciones es que para que sean estadísticas de género, pues los datos que se reúnen y presentan por sexo, o sea, es un requisito como principal, ¿no? Que se desagreguen por sexo. Los datos reflejan cuestiones relacionadas con el género. Los datos se basan en conceptos y definiciones que plasman de manera adecuada la diversidad de mujeres y hombres y capturan todos los aspectos de sus vidas. Y los métodos de reunión de datos toman en cuenta los estereotipos y los factores sociales y culturales que pueden provocar sesgos de género en los datos. Como ocurre en otras estadísticas, pues o sea, son importantes para la formulación. O sea, las estadísticas en general nos van a ayudar para plantear, para formular un problema, para ayudar a obtener soluciones, ¿no? Y entonces las estadísticas de género también hacen lo mismo, ¿no? Y es importante, pues no minimizar, ¿no? No porque sean de género, entonces ya tienen otros datos, no, también sirven para lo mismo. Las estadísticas de género nos ayudan a formular también políticas, nos ayudan a las personas defensoras, a las personas investigadoras, a los medios de comunicación y al público general. O sea, estas estadísticas son muy útiles, ¿no? Y pues lo que también nos aporta es que fomentan el conocimiento de las situaciones reales de las mujeres y de los hombres. También son herramientas para el análisis y la investigación de género. También pues contribuyen a la igualdad de género y pues también nos ayudan a obtener y garantizar los derechos humanos fundamentales para las mujeres y las niñas. Una nota que es muy importante y que muchas personas siempre han cuestionado, pero también está ahí en el punto, porque principalmente las estadísticas de género se desagregan por sexo, ¿no? Y entonces se piensa que eso ya o sea, eso es únicamente lo que se tiene que hacer. Y pues no, no, las estadísticas de género no solo son datos desglosados por sexo. En un principio, como vimos anteriormente, sí tienen que estar desglosados por sexo de las personas, los datos, pero también es importante crear variables que puedan complementar estos datos. Es importante crear otras, obtener otra información misma en las estadísticas que sea complementaria para poder leer los datos. Esto tiene que quedar como muy claro porque combinar el sexo de las personas con otros datos nos da un panorama sobre lo que está pasando, ¿no? En sí misma, solamente desagregar las estadísticas por sexo, pues nos podrán dar números, nos podrán dar algún dato, pero cuando se utilizan las estadísticas de género, se tienen que complementar con otras variables. Por ejemplo, para obtener pues esta información hay diferentes fuentes, que son las fuentes primarias que se obtienen directamente. Aquí una fuente primaria puede ser alguna encuesta, algún censo que realice la persona investigadora, ¿no? Entonces, que se realice que no haya de por medio otras personas, sino que realicen las personas que están investigando. Y una fuente secundaria, y las fuentes secundarias, pues son las que se crean, se obtienen, recopilan y analizan otras personas, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos obtener datos, podemos obtener estas estadísticas de informes, ¿no? Informes, por ejemplo, de organizaciones internacionales. Entonces ya esas personas obtuvieron la información, recopilaron, analizaron y solamente nosotros nos sirvió en un informe, en un artículo académico, en un documento ya hecho, podemos de ahí obtener esa información,
¿no? Bases de datos que ya estén hechas, con variables que estén estructuradas precisamente para analizar esta perspectiva de género. Entonces, esta es la diferencia de estas dos fuentes, ¿no? Lo que uno crea, o la persona investigadora, o las fuentes que pues, se pueden consultar en las cuales ya están los datos. A manera de ejemplo, una de las cosas en las que hemos trabajado es dentro de la universidad, es hacer investigación con perspectiva de género y pues también ayudarnos de las estadísticas eh, como una fuente de información, ¿no? Entonces, un estudio que se hizo, ya tiene un poquito más de tiempo, en 2009, fue fue una encuesta sobre la situación de mujeres y hombres en la UNAM. Entonces, de esta encuesta lo que salió fue una publicación que se ve un poquito borrosa la imagen, pero ahí está, es Intrusas en la Universidad. Esta es una publicación de acceso libre que está ahí en las publicaciones del CIEG. Entonces, esta publicación lo que hace es que toma esta encuesta como una fuente de información, ¿no? Y esta encuesta mide diferentes temáticas, ¿no? Diferentes temáticas como violencia, eh, trayectorias académicas, trabajo doméstico y de cuidados, este uso del tiempo, ¿no? Entonces, diferentes temáticas. Entre ellas, pues está lo que es violencia por motivos de género, ¿no? Y les cuento que una de pues, de lo que se ha hecho es que las personas que son expertas en estudios de género, pues se juntan, hacen un grupo de investigación y diseñan un instrumento eh, en el cual se pretende medir este tipo de temáticas, ¿no? Como mencionaba ahí arriba, en las que se identifica que hay desigualdades, que está pasando algo, hay violencia, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de esta identificación, lo que se pretende es abordar esas temáticas y por medio de este instrumento se empiezan a redactar preguntas. Una de muchas preguntas que se tiene aquí, que también está presente en este libro, pues es la violencia, ¿no? Y dentro de la violencia, la temática sobre el hostigamiento sexual, ¿no? Entonces, eh, una pregunta que se les hace en este instrumento es, en los últimos 3 años, ¿ha vivido alguna de las siguientes situaciones? Y hay una serie de, eh, de acciones y de comportamientos que se desglosan, ¿no? Y que se pretende ahí identificar qué es lo que viven las personas. Este estudio, se me olvidó comentarles, pues se hace en la universidad a todas las poblaciones, en general que son tres, ¿no? La académica, la estudiantil y el personal administrativo. Entonces se le hace a todas las personas y de varios comportamientos. Por ejemplo, hay uno que dice presión para aceptar invitaciones no deseadas fuera del trabajo, llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes de naturaleza sexual no deseados, amenazas si no aceptas las invitaciones o propuestas sexuales, ¿no? Ahí hay una serie de comportamientos que se pone y se le pregunta si sí lo han vivido, ¿no? Sí o no. ¿Y quién es la persona, ¿no? El cargo de la persona y en esta como contratación, ¿qué tipo de contratación tiene esta persona? Este ejemplo es importante porque el instrumento se construye de acuerdo a variables que nos puedan dar información sobre el hostigamiento que se vive en una institución de educación superior, ¿no? Pero como ya vemos, también se pregunta el sexo de la persona y la forma de contratación de la persona que va a contestar. Entonces, no solo es importante decir, bueno, vamos a poner el sexo de la persona y ya, ¿no? Decir, has vivido esto, o sea,
es la forma de preguntar y la forma de construir cómo eh, las personas nos van a dar esa información que para nosotras y nosotros y las personas que investigamos, eso es hostigamiento sexual, ¿no? Aquí estas tres preguntas, estas cuatro, se podría decir, cuatro preguntas, nos el conjunto de estas preguntas nos van a ayudar a entender si eso ocurre, ¿no? La forma de la contratación de la persona es, como les decía, porque se le hizo a varias poblaciones aquí dentro de la institución. Entonces, esta situación se tiene que analizar en conjunto. No bastaría nada más con que saber el sexo de las personas y ya, ¿no? O sea, sí se tiene que hacer como en este conjunto. Una tabla que sale de ahí, que ahí está presente, pues es la población administrativa que sufrió algún tipo de hostigamiento, ¿no? Entonces dice que vivió por lo menos una de esas situaciones, y son situaciones que van de menor a mayor grado. eh, y de ahí, de esas preguntas, se construye esta tabla, ¿no? O sea, se analiza unos porcentajes, se dice quién contestó sí, quién contestó no, y se desagrega por sexo. Aquí podemos ver que del total de las mujeres, el 59, ay, perdón, no, el 59,3% de las mujeres dijo que sí. De todas las mujeres que contestaron, el 59 dijo que sí ha vivido por lo menos uno de esos, una de esas situaciones. Y por el contrario, 26% de los hombres que contestaron dijeron que sí, ¿no? Pero también el 73,4% de los hombres dijo que no. Entonces, esta información podría verse como, pues muy general, vemos, pero ya aquí estamos introduciendo esta perspectiva de género. Para empezar en la construcción de datos, luego en el análisis de la información, en la presentación, y luego nos tocaría interpretar esta tabla, ¿no? Como parte de la investigación. ¿Qué se puede hablar sobre esto, ¿no? Que les mencionaba anteriormente estas relaciones de poder, ¿no? Esta parte en la que un ordenamiento de género le dice a las personas, a los hombres, que la masculinidad y que tienen que reproducir esta masculinidad, que sí pueden molestar a las mujeres, que sí pueden violentarlas, y por medio de violencias sutiles como violencias ya muy evidentes, pueden estar molestando en un espacio de trabajo a sus compañeras, bueno, y la otra es también, ¿no? Que justamente el hostigamiento, y lo vamos a ver en la siguiente eh, diapositiva, pues es que también no solamente estas situaciones pasa entre compañeros, entre personas desconocidas, o sea, no, es en los espacios laborales, en los espacios en los que se supone que conocemos a la gente. Entonces, este ordenamiento de género es lo que se refleja aquí, lo que está pasando. Y lo logramos traer desde la construcción de un instrumento, desde el análisis, desde la presentación y con la teoría también, ¿no? Porque, por ejemplo, la definición no lo dice, ¿no? Que es un hostigamiento sexual. Es el ejercicio de poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor entre los ámbitos laborales y escolares. En este sentido, pues cualquier conducta puede ser verbal, física o ambas, relacionados con la sexualidad y con connotación lasciva. Entonces, dada esta definición, es como también se hacen este tipo de preguntas, ¿no? O sea, yo quiero saber este hostigamiento, y en el hostigamiento, me voy a regresar, queremos saber quién es la persona, qué cargo y qué contratación tienen. Porque no es lo mismo que sea mi compañero a que sea una persona, que sea mi jefa o mi jefe, o sea, que sea mayor y que tenga incidencia en mi puesto laboral, ¿no? Entonces, esa es la connotación del hostigamiento, porque
cuando te hacen este tipo de presiones para aceptar invitaciones no deseadas fuera del trabajo, es que vas a aceptar porque si no, esto va a tener repercusiones en tu vida laboral, ¿no? Esa es una de las, como a grandes rasgos, ver de qué manera se pueden utilizar estos datos, construir y sobre todo presentar y analizar en las investigaciones. Tengo dos ejemplos más, pero trataré de no ser, hacer más breve, ¿no? Entonces, em, también, bueno, estos ejemplos son dentro de la universidad porque, bueno, hacemos investigación en esta línea, ¿no? Pero bueno, ahorita veremos una que es más, bueno, que es fuera. Pero bueno, en este caso también lo que les quería comentar que, por ejemplo, esta es una encuesta que se realizó y que entonces se generaron estas fuentes primarias, o sea, se generó, para esta investigación generaron sus propios datos, ¿no? Y en la siguiente se me olvidó poner aquí la fuente, pero esta es una base de datos que tiene la universidad sobre la matrícula estudiantil. Entonces, la matrícula estudiantil, nosotras pues no lo generamos, no tenemos acceso a esa información, pero sí hay una instancia que genera esa información, la presenta y de ahí podemos sacar esa información que sería una fuente secundaria, ¿no? Entonces, con esta fuente secundaria vemos cómo se comporta la matrícula estudiantil a nivel licenciatura, que esto no es nuevo, esto es parte del análisis de, de esta perspectiva de género en que hay mayor presencia de hombres en este tipo de carreras, ¿no? O sea, en este ciclo 2020, 24-25 persiste la mayor presencia de hombres en ciencias de datos, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica y electrónica, geografía aplicada, ingeniería mecánica eléctrica, composición. O sea, son hasta cierto punto las ciencias duras donde los hombres tienen mayor presencia, ¿no? A nivel de licenciatura y en las que tienen mayor presencia las mujeres, pues son estas que tienen que ver con pedagogía, enfermería, traducción, nutriología, ¿no? Y este tipo de análisis, bueno, viene desde la parte en la que se sabe que las mujeres tienen baja participación en estas áreas de conocimiento en las ciencias duras y precisamente pues porque esta eh, pues asignación de la masculinidad y la feminidad ha influido en las elecciones, ¿no? Pero se analiza este tipo de información con la segregación ocupacional, ¿no? Que es la asignación de las tareas laborales estereotipadas, en las que sabemos que cuando van a influir tanto en la elección de carrera, en la permanencia, en la titulación, en las trayectorias profesionales, hasta cuando salen a los mercados laborales, porque los hombres siguen estando en los puestos que tienen que ver con minería, construcción, servicios financieros, y los trabajos para mujeres están ocupados por los que tienen que ver más con servicios comunales, sociales, secretariales, servicios educativos, salud, asistencia social, ¿no? En el cual permanece otra vez este ordenamiento de género, ¿no? Entonces, como les decía, o sea, esta es información que tenemos, pero sin un análisis como este sobre qué es lo que implican estos datos, entonces tampoco tendría mucho sentido. O sea, lo podemos ver y decir, ah, sí, hay más mujeres y más hombres, ya. Pero, ¿qué implican estos datos, no? Entonces, este es también una parte que tenemos que tener en cuenta en la investigación, en la que se tiene que dar una explicación de acuerdo a este tipo de, este, de conceptos, de categorías, de información que ya están, ¿no? Y por sí solos los datos, y si presentamos en una investigación esto, entonces, pues, si no lo explicamos, si no sabemos por qué, entonces simplemente se queda como, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Por último, otra fuente que es secundaria, pues son las encuestas que ya mencionaba, que pues se hacen
a nivel nacional, que se hacen en lugares que ya pues se dedican a realizar a generar la información estadística. Aquí en México tenemos pues el INEGI, que una encuesta que se ha ocupado mucho es la encuesta nacional sobre uso del tiempo, la ENUD 2024, y en la cual pues nos muestra, ¿no? En sus informes viene toda esta información, viene las gráficas, los datos, y se presentan tal cual, ¿no? Entonces, este tipo de informes nos brindan ya las estadísticas, los datos, pero nos hace falta siempre la información para analizarla. Entonces, como investigadoras, lo que puedes hacer es tomarlos, eh, citarlos, decir, pero ya no es necesario también que tú generes tus propios datos, que realices un instrumento, que crees, es, ya hay lugares donde están las estadísticas, ya están analizadas, y por ejemplo aquí está del uso del tiempo, pues nos dice el tiempo que se dedican los hombres y las mujeres al trabajo no remunerado, y para el propio hogar, para el cuidado de integrantes del hogar, lo hace a nivel nacional por mujeres y hombres, y entonces aquí podemos ver las diferencias. Las mujeres dedican mucho más tiempo a este tipo de trabajo que los hombres, una 16 horas más las mujeres que los hombres. Entonces ya aquí está la información, ¿no? La información ahora se puede utilizar y decir, bueno, hay que buscar y explicar, ¿no? O sea, y cuando se habla de cuidados, entonces vamos a las definiciones de cuidado y qué implica el trabajo de cuidados. Entonces, aquí vemos que justamente el trabajo de cuidados comprende la producción de bienes y servicios esenciales para la vida, como la preparación de alimentos, la realización del apoyo físico, emocional, y entonces estos datos pues cobran algún sentido, ¿no? Estos datos se pueden explicar a través de esto, y tienen el trasfondo de esta perspectiva de género, ¿no? No son los datos por sí, como que copio la gráfica y la pego y entonces digo, pues ahí está, y ustedes, las personas que lean, pues ahí lo analizan, ¿no? O sea, más bien las instituciones que generan estadísticas, así lo hacen para que justamente sean herramientas. Y bueno, en general, eh, y, y fue como que se me fue muy rápido esto y el tiempo, em, lo que les quiero decir es que las estadísticas las podemos ocupar como una herramienta en algún punto en la investigación, pero siempre y cuando seamos cuidadosas y cuidadosos, ¿no? O sea, remarcarles que la presentación de datos desagregados solamente por sexo, pues no va a ayudar a las investigaciones, ¿no? Se tiene que hacer un análisis de esa información. eh, Se tiene que saber qué es lo que se quiere analizar, qué tema tenemos que abordar, y entender que la perspectiva de género está atravesado en todos los temas, ¿no? Migración, educación, salud, etcétera. Entonces, las estadísticas y los datos nos pueden ayudar mucho a reflejar las problemáticas, como también a contextualizar, pero también entender, pero también sean la fuente de información, ¿no? O sea, de ahí decir, esto está pasando. Y actualmente, por ejemplo, también pues para la toma de decisiones, ¿no? Y para poder erradicar estas desigualdades, por ejemplo, en las políticas públicas se hace un diagnóstico, ¿no? Y para los diagnósticos se presentan información estadística para poder decir esto está pasando como parte ilustrativa, demostrativa de lo que está pasando, ¿no? Entonces, han cobrado mayor importancia, pero también tenemos algunos problemas, ¿no? O sea, la generación de estadísticas también enfrenta retos. Como vemos, también ha sido un proceso a raíz de que ha habido recomendaciones, se empiezan, o sea, y los retos, pues en general están en la parte en la que pues generar nuestros propios datos, las fuentes primarias, también son costosos. Pocas personas, o investigaciones o instituciones pueden generar sus propios datos porque eh, es costoso.
generar un censo, generar una encuesta, etcétera, y entonces pues tenemos que recurrir a fuentes secundarias. Y las fuentes secundarias nos encontramos con que hay veces que la información no es pública, eh, no se publica a tiempo, no tiene una temporalidad, es decir, en un momento dado que tampoco hay presupuesto, ya se generó esa encuesta y entonces ya no hay esa información. También esta parte de que se crean variables, etcétera, hay momentos en los que ya, eh, pues, cambian las variables, entonces ya no hay manera de a que haya una comparabilidad. Entonces, es diferentes retos que te encuentras como investigadora cuando utilizas estas fuentes, ¿no? Hay información que va cambiando, entonces ya tampoco la puedes comparar en el tiempo, entonces, pero, eh, pero bueno, hay diferentes retos, hay diferentes problemáticas también a las que nos enfrentamos, pero la idea y lo que les quiero em, decir es que sí ha sido una herramienta útil y no solamente como parte de, pues, solo los datos, no usarlos, sino como les digo, cuando los interpretamos bien y pues en los estudios de género, cuando interpretamos bien estos datos, pues también podemos decir que este uso de las estadísticas también ayudan a, a construir una sociedad pues más igualitaria, ¿no? Porque aportan mucho para poder hacer cambios, ¿no? Entonces, pues por mi parte sería todo y pues espero eh, sus comentarios y preguntas. Gracias. Agradecemos a la licenciada Edith Ortiz por su muy interesante exposición. Yo creo que ha sido de mucha utilidad para todos nosotros que estamos acá en esta conferencia. Volvemos a retirar también los agradecimientos de quienes se conectan tanto desde México como en Chile. A la espera de preguntas que les decíamos durante su conferencia, que las pueden ir dejando en el chat. También vamos a ofrecer, si alguien desea hacer una pregunta en vivo, que nos indique levantando, ¿no es cierto?, la mano, marcando aquella opción para poder generarla en forma directa. También les recordamos, había muchas personas que preguntaban sobre la disposición de esta conferencia. Va a quedar registrada en el canal de YouTube para que nos sigan en nuestras redes, tanto en YouTube como en Instagram, es Ines Género Watch. Así que en los próximos días va a estar colgada allí esta como las anteriores actividades también. Edith, quizás una primera pregunta que podríamos generar en torno al último punto, ya en el parámetro de las conclusiones, que tiene que ver también con aquellos retos que decías que enfrenta, ¿no es cierto?, todas la generación de los datos y de las estadísticas. Quizás se mencionaron algunos, pero tal vez pudiéramos ahondar en algunos retos muy específicos que cualquiera de las personas que están acá conectadas pudieran también tener o ya comienzan a adentrarse al momento de hacer sus investigaciones. Y por otro lado también, si nos pudieras contar cómo ha sido la experiencia de la recepción de esta generación de datos. Es decir, para nosotros quizás o para nosotras son investigaciones muy necesarias, pero son también recibidas. Gracias. Sí, pues sobre los retos, sí, eso es muy importante. De lo que yo hablaba y en mi experiencia, eh, el generar la propia información, pues sí es muy difícil, o sea, es muy difícil y como comentaba, tiene que ver pues con que puede que no exista el presupuesto, o sea, generar encuestas, censos, es muy costoso y pocas instituciones están dispuestas a invertir en este tipo de, de investigación, porque al final lo que se justifica es por una investigación. Entonces, sí, o sea, la generación de datos también depende en instituciones a nivel gubernamental, nacional, todo eso, pues también de los presupuestos, ¿no? Y como vemos, o sea, a raíz de recomendaciones es como se van, eh, pues, generando
estas estadísticas, estos instrumentos, por ejemplo, aquí en México, con diferentes temáticas, ¿no? Como esto de la ENUD, sobre uso del tiempo, que son muy necesarias, ¿no? Pero desafortunadamente sí se necesita como este tipo de recomendaciones, este tipo de presión para que pueda existir esto, ¿no? Y mencionaba sobre la temporalidad también justamente porque, por ejemplo, las instituciones de educación generan sus propias bases de datos y recopilan información sobre su matrícula, etcétera, ¿no? Entonces, puede ser que en ese punto pues, llegue otra persona que tenga otra forma de recopilar información y decir, bueno, tal vez a mí ya no me interesa recopilar que bueno, yo me he enfrentado como a este tipo de cosas, ¿no? Que antes se le pedía a las personas, a la población estudiantil, el grado académico de sus padres, ¿no? O cosas como un poquito más familiares, no solo personales. Entonces, ese tipo de datos con perspectiva de género se pueden analizar, ¿no? Pero eso era antes. Entonces, se ve que de un cambio a otro se deja de generar ese dato, ¿no? Esa variable ya no está. Entonces dices, ahora hay otras, ¿no? Pero o ya se reduce y dices, solo vamos a generar estos informes o estas bases con esta información. Entonces, a eso nos enfrentamos, ¿no? O sea, ya no hay, yo ya no puedo ver ese tipo de información que decir, hace 10 años la existía y ahorita ya no existe, ya no puedo ver esa información, ya, ya no hay manera, ¿no? Otra cosa también es que se dejan de producir esa información, entonces yo ya tampoco puedo hacer una comparación entre los años, de quinquenal, o sea, ya no puedo ver qué ha pasado en periodos, ¿no? Entonces, justamente cuando ves esto, porque tus únicas fuentes de información son secundarias, entonces te enfrentas a todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con eso, no? Hasta aquí queda, hablo solamente de los datos del 2000, o sea, entonces todos estos retos empiezan a estar, pues presentes, ¿no? Entonces tampoco es, ¿cómo decirlo? Pues sí se tiene que ir resolviendo, ¿no? Como investigador, investigadora te enfrentas a eso, pero no deja de ser útil y pues también decir que sí se ha hecho más, se han generado más información, ¿no? O sea, las instituciones se han hecho mayor información, entonces están las dos vertientes. Sobre eh, la experiencia, me parece que, que se recibe, o sea, pareciera que estamos en esta lucha constante de que, o sea, a ver, los datos en las investigaciones con perspectiva de género. Es necesario ver los datos como con este análisis sin caer en que decir, hay 30% nada más, ¿no? O sea, entender, analizar, comprender y mostrar lo que son personas, que son casos, o sea, que no verlo justamente como como un dato duro, ¿no? Esto es importante, o sea, siempre cuando hablemos de los datos estamos hablando o de personas, situaciones de violencia, etcétera, ¿no? Entonces, esto es importante plasmarlo para que justamente cuando lo reciban, por ejemplo, yo lo he visto mucho ya ahora en las propuestas sobre políticas públicas, se requiere un diagnóstico. Ese es un requerimiento para que se pueda plantear como una política pública. O sea, hay un diagnóstico, ¿qué está pasando? Entonces, nosotros el reto es plasmar bien la información, darle el contexto, el contenido y el análisis para que en otros lugares sea bien recibido. Y ahora veo que sí es bien recibido porque sí hasta es un requisito hacer un diagnóstico. Siempre es un requisito. Y tiene que ver con diagnósticos, con información cuantitativa y cualitativa. Y me parece que es un buen complemento. Muchas gracias. Natalia Barriga consulta, ¿cómo se puede abordar a la comunidad trans en la perspectiva de género? Y quizás la voy a juntar con otra pregunta y ve tú si lo puedes separar o tal vez lo complementas. Sandra Negrete también plantea, ¿cómo se podría considerar el género no binario en términos estadísticos, especialmente en instituciones en que sus normativas aún no lo tienen contemplado o regulado? Claro, sí, pues muy buenas preguntas, porque justo
la construcción de esto, como le decía, la desagregación por sexo, pues no basta, ¿no? Entonces, pues como lo hemos abordado es con la creación de preguntas que nos puedan dar este tipo de información, ¿no? Más allá de preguntar el sexo, vamos preguntando la identidad de género, vamos preguntando la orientación, vamos preguntando esto. Y dentro de eso también ponemos, justamente, ¿no? Porque vamos limitándonos al conocimiento que vamos teniendo. Y entonces en esta apertura de las diversidades sexuales, pues entendemos que hay otras, ¿no? Entonces hay veces que abrimos esa opción cuando preguntamos sobre otras, ¿no? Otras. Y existe esta parte, por ejemplo, la no binaria, existe la parte que también preguntamos, bueno, no quieres, no sabes, no quieres darnos esa información o otras, tú dinos cuál, ¿no? Entonces, acá en las investigaciones que hemos hecho, hemos creado estas preguntas con estas diferentes opciones en las cuales nos permite de una manera pues muy general ver eh, qué población se identifica como las mujeres se identifican como cis, ¿no? O sea, que las mujeres no tienen cuáles son sus preferencias, cuál es su identidad. Entonces, con esas como cuatro preguntas con diferentes, hacemos el análisis para evidenciar esta diversidad, ¿no? Y diversidad, y dejamos tal vez un poquito de lado también la desagregación por sexo, ¿no? Porque dijimos, bueno, tenemos otras preguntas, entonces con estas preguntas decimos, pues, las personas que se identifican y esto, son las que están caracterizadas así y son las que están viviendo este tipo de violencias, están viviendo este... Entonces, así de esa manera hemos incorporado y también, pues, por ejemplo, a nivel nacional acá en México también hay encuestas sobre discriminación, etcétera, y pues también lo tomamos de referencia, o sea, lo que se está haciendo también lo tomamos como referencia para nosotras en nuestros ejercicios poder implementar. Fernanda Núñez consulta, ¿cómo puede abordarse metodológicamente desde la investigación cuantitativa con perspectiva de género un fenómeno como la gestación subrogada, considerando la dificultad de obtener datos y la multiplicidad de variables sociales y económicas que intervienen en el mercado reproductivo? Sí, bueno, en esa parte, ese tema sí no lo hemos abordado justamente, que supongo porque sí es, es complejo, pero lo que hay que entender un poquito, y sí, pues no lo he abordado, pero con temas así lo que hemos hecho también em, es em, que no podemos saber todo solamente aplicando o preguntando de manera tal cual, ¿no? Hay veces que también aplicamos esta parte de la percepción de las personas, ¿no? Y eso lo hacemos con temas que son delicados, ¿no? Por ejemplo, temas como violaciones, etcétera. O sea, no vamos y preguntamos, oye, ¿te han violado, sí o no? ¿No? O sea, es justamente entender, porque entendemos qué implica todo esto, ¿no? Entonces, yo me voy a este tema porque, perdón, pero sí no he abordado el tema de que preguntas, pero también hay que tener el tacto y también hay que encontrar como estos caminos que nos pueden llevar a esa respuesta que queremos, ¿no? Entonces, yo lo que diría es la invitación a, desde la la bibliografía que tú tienes, las categorías que tú estás abordando, entonces es entender qué es lo que puedes preguntar para llegar a ese tema, ¿no? Y no necesariamente directo, ¿no? Hay cosas que dices, bueno, en tu percepción, ¿cómo ves esta política? ¿Cómo ves esta iniciativa? ¿Tú harías esto? ¿O qué harías? O sea, entonces vas como que hilando con preguntas, lo cual retomo lo que dije hace rato, con preguntas solamente alguna información, porque las estadísticas nos dan mucha información, pero no nos dan la totalidad. Entonces, hay veces que sí se tiene que aplicar pues metodologías cualitativas para sí abordar el tema, ¿no? Entonces, pues es lo único que yo podría decirte sobre ese tema. Eva Arenas plantea,
¿De qué depende que se pregunten las identidades sexuales? ¿No es también una consideración ética analizar el grado de intrusión en la intimidad de los entrevistados, se entiende, de los encuestados? Claro, sí, sí, sí. O sea, si lo vemos de esa manera, pues todas las variables sociodemográficas, no, y bueno, en realidad todas, o sea, sí es parten de, ¿no? O sea, de que pues estamos, em, pues sí, intrometiéndonos en esta información, pero bueno, o sea, lo que hemos hecho es esta parte de decir, no, no quiero contestar, no me siento cómodo, cómoda, o simplemente pasar a la otra pregunta sin que sean obligatorias. Por ejemplo, esas son como estrategias, ¿no? Que se pueden utilizar al preguntar. Y en esta parte también, pues justo, ¿no? O sea, no solamente las identidades, ¿no? O sea, creo que si lo vemos desde ese punto, también, por ejemplo, preguntamos sobre raza, etnia, nivel socioeconómico. Entonces yo creo que todas estas tendrían como esa parte, ¿no? O sea, de que sí puede ser muy, eh, pues sí, o sea, decir estas personas se caracterizan así, así, pero justamente es parte de decir y de hacer un perfil de las personas que están contestando, ¿no? Y eso es delimitar la investigación, porque no puedes decir toda la gente, todas las personas que entrevistamos, toda la población estudiantil es así, no. La población estudiantil que contestó esto, pues bueno, tiene estas características y tal vez por ahí podemos explicar. Entonces, la parte sociodemográfica, más muchas cosas como esas de identidad y todo eso, nos sirven sí para hacer un perfil, lo cual es delimitar y también de entrada decir, estamos hablando de estas personas con esta información, con esto, ¿no? Y es parte de la investigación porque no podemos generalizar, ¿no? Y sí, ojo, las estadísticas sí tienen esa connotación de que justamente cuando se realizan muestras es que sí tiene la intención de hablar y de decir este grupo de personas está actuando o está en esta situación o tiene esta información. Eso sí pasa en este análisis cuantitativo, lo cual no pasa en lo cualitativo. Lo cualitativo se puede ser que más personal, tal vez más situado, más... esas sí son dos diferencias que se tienen que tener en cuenta, ¿no? Bien, no tenemos más preguntas en el chat. Ofrecemos la posibilidad, como habíamos planteado, que quizás alguien quiera hacer alguna consulta directamente acá en vivo en la sesión. Ahí hay una mano levantada. Yaret, si es posible que prendas tu cámara, de lo contrario, está bien con el audio. Puedes formular tu pregunta. Hay que activar el micrófono, Yaret. A ver, no sé si tal vez no lo puedas activar. Si nos pueden asistir para que podamos... ¿Listo? A Ahí ver, sí. justo ya. Ujú. Es que Gracias. no se podía. Sí, estaba así Buenas programado, tardes. pero Ok. Buenas tardes, soy estudiante de doctorado de acá de la Michoacana. Actualmente estoy estudiando el tema del trabajo no remunerado de las mujeres. Y yo entré en este tema, pero me he topado que cómo puedo precisamente romper o con esos que nos enfrentamos con el tema de las estadísticas. O sea, tú mencionas, tenemos estadísticas muy buenas como la ENUD, la ENDIRE, que es la de la dinámica de relaciones de los hogares, que ellos ya desde el diseño incorporan precisamente esta perspectiva de género en el levantamiento, en el muestreo, pero tenemos otras estadísticas que, como tú mencionas, caen en precisamente nada más como esta generalización y sin el levantamiento ya incorporar esta perspectiva, ¿no? Entonces, de cierta forma, tú ya, una vez que tú defines tu tema de investigación, sabes que vas a trabajar con perspectiva de género, pero esos datos los puedes tú moldear para que de cierta forma los que no se recogieron, no se hicieron en ese levantamiento con perspectiva de género,
tú los puedas ocupar para tu investigación que sí está llevando esa perspectiva, o solamente tú como investigador te vas a enfocar en aquellas estadísticas que si bien ya desde el diseño metodológico ya incorporaron esta perspectiva. Entonces, traigo esa como que a veces como que me genera confusión en el sentido porque, digo, nos topamos a veces que hay esta, no sé llamarlo aversión, o a veces el hecho de que cuando tú dices, mi tema lo voy a hacer con perspectiva de género, pues en automático te ubican en que, digo, no está mal, que eres feminista, que vas a, contra el sistema, o sea, una lógica que muy separada tal vez, o te separan como el rigor como metodológico, tú como investigadora con el método científico, y a veces llega a caer que incluso pues desde la misma comunidad pues no te acepten o no sea bien vista tu investigación, ¿no? Precisamente por esta parte que tú ya vas a tomar esta perspectiva de género y lo entienden como que un tanto como separada, ¿no? Desde el método científico y esta parte de los datos duros y lo que nos quiere mostrar ya, pues la realidad de las mujeres, pero apegándonos precisamente a las estadísticas. Bueno, más o menos, no sé si me di a entender, pero por ahí va mi pregunta y comentario. Gracias. Gracias, Jared. Sí, 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 entiendo y trataré de responder. Bueno, a ver, hay dos cosas. La primera es, tú cuando planteas tu problema, pues bueno, empiezas a ver. Y hay que ver también, bueno, o sea, de parte de la investigación es ver si existen datos, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, no voy a crear mis datos, entonces empiezo a buscar fuentes de información y como te digo, hay fuentes. Es importante diferenciar, por ejemplo, como yo les comentaba, ¿no? O sea, hay quien recaba y genera informaciones estadística, pero no lo hacen con perspectiva de género. Usualmente son todas las instituciones, o sea, que te presentan como lo que yo te presenté, ¿no? O sea, mujeres y hombres. Entonces, estas fuentes no tienen perspectiva de género y en su metodología y en recopilar, no hay, pero hay datos. Tú puedes como investigadora darle esa perspectiva de género con la teoría. Yo estoy ocupando eso. Pero nos enfrentamos a que hay veces que sí encontramos datos que no hay ni por dónde analizarlos, ¿no? O sea, principalmente no hay ni siquiera quienes estén desagregados, ¿no? O sea, en la academia muchas, lo que pasa, por ejemplo, publicaciones, reconocimientos, ni siquiera sabemos a quién se los dan, si son hombres o mujeres, ¿no? Porque claro que ahí encontraríamos una brecha y hay sesgos de género, ¿no? Y cuando queremos explicar esas cosas que pasan en la academia, pues no encontramos, porque nada dicen, se publicaron tantos libros, se hicieron tantos artículos, se hicieron tantos, le dieron tantos reconocimientos, becas y todo, sí, pero ¿a quiénes, no? ¿Quiénes son? Y esos datos están. Entonces, eso, por ejemplo, esos datos no nos sirven, o sea, no están ni hechos con perspectiva de género y tampoco nos sirven porque ¿de qué te sirve tú meter ese dato que ni siquiera lo puedes tú analizar, ¿no? Entonces, por un lado es eso. Por el otro, puede que sí te sirva mínimamente desagregados por sexo, pero como te digo, tú lo vas a complementar y como me has dicho, con otras variables, con la teoría. Tú vas a decir, bueno, yo estoy viendo que esto sucede, ¿no? Y la teoría me dice esto, y entonces, bueno, hay este dato, ¿no? Como la matrícula, que solamente nos dice hombres, mujeres, pero estamos viendo que esto pasa en las áreas de conocimiento y que esto se reproduce, bueno, que esto está bien visto en licenciatura, ¿no? Desde ahí, no nos vayamos ya a otras cosas, ¿no? Las STEM y todo esto, es desde la elección de la carrera, es quienes están eligiendo la carrera. Entonces, pero solo tengo ese dato, entonces yo ya lo analicé. Ahora, eso por una parte, entonces hay quien da información y quien no. Por el otro lado, no tienes que forzar tampoco tu investigación y tampoco los datos. O sea, cuando no hay, no hay. Y entonces tienes, como yo lo digo, pues es la otra parte, ¿no? La cualitativa, documentarte, fuentes de información, o sea, otras formas de obtener información y complementar tu trabajo. Pero no hay que forzarlo. Sin embargo, sí podemos, como investigada personas que investigamos con perspectiva de género, sí podemos a veces, y hasta en las ciencias duras, meter, ¿no? O sea, no es forzar, no es decir esto a fuerzas, ¿no? Pero ¿qué tal si tú después de, en algo, por ejemplo,
Un ejemplo era que pues en ingeniería, ¿no? O sea, en el área de ingeniería hacen un análisis de las medidas, de esto, de lo otro, o sea, algo que nada que ver, dices, bueno, o sea, es una estructura de construcción de un edificio, y eso es, y dices, ay, sí, no, pero no voy a decir, no, aquí tengo que meter perspectiva de género, ¿no? Tal vez eso no, ¿no? Pero sí es importante, o sea, decir, si tú quieres, si tienes una perspectiva de género, de decir, bueno, pero yo voy tal vez en mis resultados, en mis hallazgos, decir, bueno, o sea, estos datos me dieron así y puedo pues incorporar la perspectiva de género, no necesariamente con ya, o sea, hasta en salud, en muchas cosas no se puede, ¿no? Pero hay lugares en los que sí se puede, ¿no? Y como les decía, tal vez en alguna fase si tú eres investigadora de las ciencias duras, dices, yo quiero también, o sea, que mi investigación, ¿qué tal si me da algún hallazgo y lo puedo meter pues en mis resultados, ¿no? O sea, decir, bueno, o sea, no es lo mismo el impacto de esta vacuna en las mujeres y las niñas que en los hombres, ¿no? Pero pues en mi procedimiento, pues ni siquiera estaba planteármelo, hacer la diferencia entre mujeres y hombres, ¿no? Entonces, tampoco es forzarlo, pero como investigadora y con perspectiva de género, puede que encuentres un lugar donde puedas hablar de eso, ¿no? Pero claro, o sea, las investigaciones con perspectiva de género sí tienen que estar desde el inicio, el planteamiento, todo eso, tiene que estar la perspectiva de género. Pero en otras áreas puede que no esté presente, pero sí podemos encontrar ciertos rubros donde podamos analizar con perspectiva de género. Agradecemos la pregunta que nos ha hecho Yaret. Ofrecemos una intervención más antes de otra pregunta que tenemos también en el chat. No sé si hay alguien más que desee hacer una consulta directa acá. Mientras alguien lo piensa, vamos a hacer la siguiente pregunta entonces. Catherine Barriga consulta. Si hay recomendaciones para incorporar la perspectiva de género en la investigación cuantitativa con metodologías distintas a la estadística, si se conocen algunos casos al respecto. A ver, no entendí muy bien la pregunta. Es, Si hay algún tipo de recomendaciones, dice, para incorporar la perspectiva de género en investigación cuantitativa, ¿ya? Con metodologías distintas a la estadística. Si es que hay algunos métodos que sean distintos a estadística, pero aún así sean cuantitativos, ¿ya? Si se conocen algunos casos, si es que existen, tal vez no los hay. tal vez no lo sé, no, la verdad lo desconozco justo porque yo me enfoco más en esto, pero bueno, o sea, en realidad estamos en el proceso, ¿no? Puede que alguien esté construyendo otras formas, ¿no? De hacer investigación, análisis cuantitativo, metodologías cuantitativas que no sean con estadísticas, ¿no? Yo, porque trabajo creo que me enfoqué mucho, pero sí, no, yo caería en un error de decirte que no hay o sí hay, ¿no? Más bien creo que estamos en un punto donde justamente la perspectiva de género está transversalizando pues eh, todas las áreas de conocimiento y puede que sí exista ahí. Creo que tu pregunta más bien sí me la voy a llevar de tarea para hacer esa revisión de eh, qué otras herramientas, qué otros que se está haciendo, ¿no? Y desde dónde, qué lugares de áreas, ¿no? Desde las ciencias duras, ciencias sociales. Entonces, sí, gracias por la pregunta y sí, la verdad es que no te podría decir tal cual. Muchas gracias. Damos la última oportunidad, si es que hay alguien que desea hacer una consulta. En todo caso, les recordamos nuevamente que tanto esta conferencia como las anteriores relacionadas a este seminario también van a estar disponibles en las redes sociales de Ines Género UH, en Instagram y en YouTube. Así que van a poder ahí descargar por completo y tal vez repasar un poquito cada una de los tópicos que ha abordado en esta conferencia nuestra expositora el día de hoy. Bien, agradecemos entonces especialmente al Centro de Investigaciones y Estudios de Género, perdón,
estoy por terminar, pero me parece que si alguien se entusiasmó y si ustedes me permiten, hay alguien que está levantando la mano para una última pregunta. Carla Mayela Martínez. Si puedes encender tu cámara o al menos el micrófono para poder formular tu pregunta. Sí, una disculpa que me haya decidido ahora que no estaba como en un espacio tan adecuado para intervenir, pero no quería quedarme con la duda. Yo recuerdo un momento de la presentación, este, que se mencionaba que para que hubiera como esta perspectiva de género, no solamente se tenían que hacer o conseguir los datos de las mujeres, sino también de los hombres y claro, también de las diversidades y disidencias sexogenéricas se agregaría, ¿no? Pero y yo tengo la duda porque en el caso a mí me ha tocado hacer como observaciones a política pública, sobre todo ámbitos municipales, y los datos más revisitados son los que mencionaban, ¿no? Como los de DIRE, los de uso del tiempo, los de empleo, bueno, ocupación y empleo, pero me he encontrado que, por ejemplo, con la INDIRE son datos que se recolectan solo de mujeres y cuando se quiere comparar esos datos con datos de hombres, para, sobre todo para hacer como esta comparación de la situación de desigualdades, eh, de qué otras violencias han experimentadas para hombres, revisito también espacios como el secretario de Ejecutivo, ese tipo de cosas, pero no tienen la sistematicidad ni el enfoque de la ENDIRE. Entonces, yo ahí preguntaría, ¿qué se recomienda cuando se encuentra una con estas situaciones en las que para hacer observancia política pública no se encuentran datos de comparación con otros géneros, ¿no? Ahí, ¿qué se podría hacer? Sí, 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 tienes razón. O sea, pues justamente en esta, eh, entendiendo y basándonos en que la violencia la viven eh, las mujeres, entonces se hizo esa encuesta, ¿no? O sea, yo quiero solo mostrar la situación de las mujeres, ¿no? O sea, es que justamente también hay que pensar no solo en la metodología, sino también en el objetivo de las encuestas, ¿no? Entonces ese fue el objetivo de esa encuesta, por eso no existe y se sustenta justamente en que las mujeres son mayormente violentadas, ¿no? Entonces en ese objetivo no estaban presentes los hombres. Ahora, no sé, o sea, o sea, como dices, hacer una recomendación, justo, ¿no? O sea, más bien, más allá de que pues, se pueda eh, cambiar eso, pues generar otro tipo de instrumento que pueda darnos esa información. Yo, por mi parte, creo que lo que haría sería como revisar otras, tal vez, encuestas, no sé si la de discriminación te pueda dar violencias hacia otras identidades, o sea, sí buscar, no sé, y es lo que yo comentaba sobre los retos, ¿no? O sea, es que cuando ya no encuentras información, te paras, ¿no? Y como dices, porque justo es a nivel nacional, pero también puede que te puedas complementar con algunas investigaciones locales, académicas, eso, entonces, en el sentido de que puede que sean representativas y que puedes decir, bueno, o sea, justo, estos sectores también están viviendo esto, ¿no? Entonces, tus recomendaciones, o sea, sí se pueden basar en otros datos no nacionales, buscar otras fuentes o otros documentos y, y también pues a nivel internacional decir, o sea, esto está pasando a nivel internacional, en este informe encontré este dato y entonces a nivel nacional pues es necesario que se construya un instrumento o que se haga una encuesta donde se muestren este tipo de información, ¿no? Pero sí, esos son los retos a los que nos encontramos, pero bueno, es parte de que a veces los objetivos pues delimitan mucho también estos instrumentos. Entonces, mi recomendación es que busques otras fuentes y tal vez que sean representativos y que con esos datos puedas mostrarlo y decir, esto pasa, ¿no? Entonces, pero no hay a nivel nacional. Sería mi sugerencia. Gracias por la pregunta. Gracias, Edith, también por aceptar esta última pregunta, muy pertinente por lo demás. Ahora sí agradecemos especialmente al Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad
Nacional Autónoma de México, y al especialista Edith Ortiz por su presentación. Muchas gracias, Edith, por tu disposición también para contestar cada una de nuestras preguntas. En nombre de la Universidad Austral de Chile, de su Departamento de Creación Artística, de la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y Creación Artística, les dejamos un cordial saludo e invitamos desde ya a participar de las próximas actividades generadas en este contexto. Nos encontraremos en una nueva oportunidad. Muy buenas tardes a todas y todos quienes se conectaron, como ya habíamos dicho, tanto en Chile como en México. Que tengan una muy buena tarde y un muy buen fin de semana.